Hoy hablaremos acerca de las fases del shock. El shock tiene 4 fases: shock compensado, shock descompensado, shock refractario y shock irreversible. Porque sí, el shock en su fase inicial es reversible. Ya cuando el shock está en un nivel muy avanzado, es decir, es una víctima que no se le ha dado los primeros auxilios, que no se le ha dado atención, pues ya llega un shock irreversible que, como su misma palabra lo dice, ya no vamos a lograr dejar que esa persona quede desafectada de los efectos del shock. Entonces vamos a hablar del shock compensado, que es la primera fase, llamado críptico u oculto. Ojo, no es crítico. Cuando lo he enseñado hay gente que piensa que esta P está de más, y no, es shock críptico. Es básicamente como la palabra encriptado. Ok, a eso se refiere, shock críptico u oculto, ¿correcto? Aquí, en este tipo de shock, se van a activar diversos mecanismos de compensación, por eso se llama shock compensado, es decir, el cuerpo va a intentar compensar este inicio del shock, como aumentando la frecuencia cardíaca, la contractibilidad y la vasoconstricción en la piel, el riñón y el aparato digestivo. En esta fase los pacientes pueden presentar hipoperfusión, taquicardia, taquipnia, palidez, oliguria, agitación leve, además de presión arterial y demás signos vitales normales para la edad. Shock descompensado. Este shock descompensado o un shock ya establecido, vamos a notar que es una fase en la cual la víctima presenta todos los signos del shock. Las áreas que no tienen buena perfusión no pueden realizar el metabolismo aeróbico y se desarrolla la acidosis. Los pacientes pueden presentar cianosis, piel fría, pulso taquicárdico, oligoanuria, hipotensión arterial, es decir, cuando decimos oligoanuria es poca orina, hipotensión arterial, respiración acidótica, función cerebral alterada con obnubilación y posible coma. Un shock refractario se refiere a la víctima que, a pesar de recibir el soporte vital básico y avanzado, persiste en el estado de shock. Es decir, en pocas palabras, un shock refractario es aquella víctima que ha sido tratada pero que no está respondiendo a los fármacos, o que se le está dando la terapia y nuevamente continúa el shock pese a los fármacos. Por último, tenemos el shock irreversible. En esta fase vamos a ver que se va a producir un daño irreparable, es decir, irreversible en todos los órganos vitales, lo que va a llevar a una muerte inevitable. Para recordar un poquito, estas son las manifestaciones clínicas del shock. Cuando vimos hace un momento que el paciente presentaba todas las manifestaciones clínicas de lo que es el shock. Entonces vamos a ver cuáles son estas manifestaciones clínicas, y aquí la tenemos: la alteración del estado mental, donde la persona puede tener somnolencia o confusión, puede tener mareos, náuseas y o vómitos, puede tener desmayo o incluso coma. La presión arterial sistólica va a ser menor a 90 milímetros de mercurio, va a haber una acidosis láctica, va a haber una taquisfigmia con amplitud disminuida, es decir, vamos a notar un pulso filiforme, es decir, rápido y débil, va a haber una taquipnia, es decir, va a haber una respiración rápida, poco profunda e irregular, las pupilas van a estar dilatadas, la persona va a tener polidipsia, es decir, sed, la persona puede estar cianótica, es decir, coloración azulada de los labios, de las mucosas, de los deditos, por ejemplo. Va a haber oliguria, va a haber una disminución del volumen urinario inferior a 5 mililitros por kilogramo por hora, y vamos a tener una piel sudorosa o seca. También podemos tener una piel fría y pálida, tanto en las manos, pies y cara. Esto básicamente por falta del llenado capilar.